Hay un audio que lleva 2 semanas destruyendo un matrimonio y una reputación. Dura segundos. Y en esos segundos un hombre dice, con la calma de quien cree estar completamente a salvo, 3 frases que cambiaron todo lo que México pensaba que sabía sobre Ana Bárbara y el hombre que la acompaña desde hace 10 años. La primera. Mira, mi sueño es quedarme con esta casa. La segunda. Mira, si ella no tuviera sus hijos, sí estuviéramos bien. La tercera, la que más ha circulado en los últimos días, la que nadie que la escuchó ha podido sacarse de la cabeza, que en 3 años estaría, en sus propias palabras, divorciado y estúpidamente millonario. El hombre es Ángel Muñoz. Y la mujer que publicó esas grabaciones el 12 de marzo de 2026 fue Adriana Tobal, periodista costarricense de 29 años que durante 6 meses fue su amante mientras él seguía casado con la reina grupera, que grabó esas conversaciones, que las guardó, y que cuando Muñoz la dejó para volver con Ana Bárbara, decidió que eso no iba a pasar en silencio. Hoy, 24 de marzo, Ana Bárbara sigue sin hablar. Muñoz fue captado llegando a un pequeño departamento de Beverly Hills que, según fuentes cercanas, era la antigua bodega de vestuarios de ella. Y la pregunta que toda la farándula mexicana se hace en voz alta no es si la separación ya ocurrió, sino por qué tardó 10 años. Porque ese es el verdadero escándalo. No los audios, no la amante. Lo que toda la familia de Ana Bárbara llevaba una década intentando contarle y que ella eligió no escuchar. En este video te voy a contar 5 cosas que la cobertura superficial de esta semana no ha dicho completas. Primera, ¿quién es realmente Ángel Muñoz antes de que llegara al gimnasio de Los Ángeles donde conoció a Ana Bárbara? Segunda, ¿quién es Adriana Tobal? ¿Cómo funcionó esa relación paralela y qué dicen los audios completos palabra por palabra? Tercera, la cadena entera de advertencias ignoradas durante 10 años, desde las exniñeras hasta el exmarido de Ana Bárbara, pasando por su propio padre. Cuarta, la historia de vida de una mujer que aprendió desde niña que el amor siempre cuesta demasiado. Y quinta, lo que está pasando hoy mismo y a dónde va esto. Si te vas antes del final, te pierdes la parte donde el propio entorno de Muñoz, alguien que lo conoció antes que Ana Bárbara, usó una frase que cuando se pone junto a los audios resulta escalofriante. No te vayas. Antes de hablar de la amante y de los audios, hay que hablar del hombre. Porque Ángel Muñoz no llegó a la vida de Ana Bárbara de la nada. Llegó con una historia previa que su familia política lleva años intentando que México conozca completa y que hasta esta semana nadie había juntado en un solo lugar. Se presenta en redes como actor, agente y empresario. La realidad documentada es más opaca. Empleado del gobierno estadounidense en el área de seguridad e inmigración, con papeles menores en proyectos de televisión y una productora cofundada con Ana Bárbara, llamada Dreams Are Free. Los negocios propios. Ninguno rentable de manera independiente. El dinero visible, el de ella. En 2014, Ana Bárbara lo conoció en un gimnasio de Los Ángeles. Lo conoció en un espacio privado, cotidiano, lejos de los reflectores. El tipo de lugar donde una mujer famosa baja la guardia porque no está siendo Ana Bárbara, está siendo Altagracia. Lo que personas cercanas al entorno cuentan de ese inicio es perturbador incluso antes de llegar a los audios. Desde el principio, Muñoz se presentó bajo un nombre diferente al suyo. Meses después, cuando la relación ya era seria, la madre de Ana Bárbara descubrió por qué. Estaba casado. Había una esposa. Había una vida paralela que él no mencionó en el gimnasio ni en las primeras semanas de cortejo. La mujer identificada como Brenda, expareja de Muñoz, habló de primera mano con detalles que el entorno de él nunca refutó. Describió a un hombre con un trauma y muy mal genio. Confirmó una orden de arresto en Los Ángeles en 2018 cuya razón exacta nunca fue aclarada públicamente. Y dejó una frase que, cuando hoy se pone junto a los audios de Tobal, resulta escalofriante. Él cree ser invencible por todo con lo que se ha podido escapar.
No lo dijo Tobal, que podría tener motivos para exagerar. No lo dijo ningún familiar de Ana Bárbara, que podría tener años de resentimiento acumulado. Lo dijo la mujer que lo conoció antes que nadie, que lo vio funcionar de cerca, que vio exactamente cómo opera, y que eligió esas palabras. Guarda eso. Porque cuando lleguemos a los audios esa frase va a tener todo el sentido del mundo. Adriana Tobal fue más lejos que cualquier familiar cuando describió la estructura financiera del matrimonio. Afirmó que Muñoz le dijo directamente que tenía el control absoluto del dinero de Ana Bárbara, las tarjetas, los movimientos, las decisiones de inversión. La madre de Ana Bárbara lo confirmó desde otro ángulo en abril de 2024. Mi hija ha perdido millones de dólares por él. Y añadió algo que en ese momento circuló pero que hoy resulta aún más grave. Que su yerno mintió por muchos meses, se presentó bajo un nombre falso para cubrir que era casado y vivía con su esposa y que tenía un historial delictivo y de manipulación. Eso lo supo la familia mucho antes que los audios. En 2016, Javier Seriani comenzó a publicar reportajes sobre el pasado de Muñoz. La respuesta fue una demanda. En 2025, Muñoz presentó ante los tribunales de Los Ángeles una solicitud de orden de restricción contra Seriani. La jueza, Latrice A. G. Birdsong desestimó el caso, dictaminó que la familia son figuras públicas y condenó a Muñoz a pagar todas las costas legales. Muñoz volvió a demandar en noviembre de 2025. Volvió a perder. 2 demandas, 2 derrotas, más las costas judiciales, en 2 años. Ese es el historial del hombre que, según los audios de Tobal, planeaba quedarse con la casa de Ana Bárbara y mandarla a la verga una vez que tuviera suficiente dinero para pelear la propiedad. Pero antes de llegar a esos audios, hay que entender a quién se los hizo. Porque la historia de Adriana Tobal no empieza el 12 de marzo de 2026, cuando publicó las grabaciones. Empieza meses antes, en una conversación de Instagram donde Muñoz le pidió su número de teléfono. Adriana de Jesús Tobal Sánchez, 29 años, costarricense de origen nicaragüense, periodista de espectáculos y creadora de contenido digital, madre de 2 hijos, 71.500 suscriptores en YouTube cuando todo esto empezó. Una figura menor en el universo de la farándula latina que en marzo de 2026 se convirtió en el centro de todo. Según su versión, confirmada parcialmente por el propio Muñoz ante el periodista Jordi Martín antes de que los audios salieran, la historia comenzó en 2025. Muñoz la contactó por Instagram. El pretexto era profesional. Quería que ella usara su plataforma para limpiar su imagen pública, que en ese momento estaba golpeada por las denuncias de José Emilio Levy y Pancho Ugalde sobre el supuesto maltrato a los hijos de Ana Bárbara. Lo que siguió tiene el patrón exacto de un hombre que sabe lo que hace. Las conversaciones de trabajo se convirtieron en mensajes más personales, los mensajes en llamadas, las llamadas en videollamadas de madrugada. Cuando Ana Bárbara dormía, Muñoz le contaba su vida, le decía que estaba atrapado, que su matrimonio llevaba años muerto, que Ana Bárbara era depresiva y manipuladora, que lloraba a las 4 de la mañana y no lo dejaba dormir, que casi no tenían intimidad por la diferencia de edades, y que los hijos de ella eran el verdadero problema de la casa. Personas cercanas al entorno de Tobal describen cómo funcionaba esa dinámica noche a noche. Muñoz la llamaba cuando Ana Bárbara ya dormía, le enviaba audios de voz desde cuartos distintos de la misma casa, le prometía que el proceso de divorcio ya estaba en marcha, pero que necesitaba ejecutarlo en silencio para no perder posición económica. Le decía que esperara, que lo que tenían era real, que cuando todo terminara, estarían juntos. Según Tobal, esa promesa tenía incluso un timeline específico. 3 años. En 3 años, estaría libre. En 3 años sería un hombre con la casa, sin los hijos de Ana Bárbara encima, y con suficiente dinero para vivir como quería. Tobal le creyó, o quiso creerle, y para el 5 de septiembre de 2025, según ella misma declaró ante las cámaras de El Gordo y la Flaca,
Eran novios. Se vieron 2 veces en persona. Una noche en un hotel de la Ciudad de México. Otra el 14 de octubre en Guadalajara. También, según Tobal, en República Dominicana y Bogotá. Muñoz le enviaba dinero a Costa Rica, regalos, fotos de naturaleza íntima, le hacía promesas, le decía que el divorcio ya estaba en proceso, que solo necesitaba tiempo para asegurar su posición económica antes de irse. Atención, porque aquí llega el primer detalle que nadie está subrayando suficientemente. Muñoz no le dijo a Tobal que su matrimonio con Ana Bárbara había terminado. Le dijo que necesitaba tiempo para quedarse con la mitad del dinero antes de que terminara. Esa es la diferencia entre un hombre que está saliendo de una relación y un hombre que está ejecutando un plan. Tobal lo escuchó y lo grabó. Cuando Muñoz la dejó semanas antes del escándalo para volver con Ana Bárbara, Tobal publicó un mensaje en sus redes que circuló menos que los audios, pero que en muchos sentidos es más revelador. Le escribió directamente a él: «Me hiciste creer que eras mi hogar. Yo no era una jaula de oro. Yo te ofrecía una vida normal». Y se describió a sí misma como su contención emocional, la mujer que lo sostenía cuando todo lo demás era demasiado. «Me proyecté contigo a futuro», escribió. 9 horas después borró todo. Pero esas frases, antes de desaparecer, dijeron algo que los propios audios no dicen: que Tobal no era solo una amante. Era la mujer que Muñoz había construido como alternativa real mientras fingía luchar por su matrimonio. Eso no lo improvisa alguien en 6 meses. Eso se construye con cuidado. Antes de que los audios se publicaran, Tobal hizo algo que en la cobertura masiva del caso casi nadie destacó. Le escribió directamente a Ana Bárbara. En un mensaje publicado en sus redes, sin contexto adicional, le dijo: «La que se lo queda pierde». 4 palabras, dirigidas a la esposa del hombre con quien decía haber tenido una relación de 6 meses. No era una amenaza, era una advertencia. Ana Bárbara no respondió. Y entonces el entorno de Muñoz hizo lo que siempre hace cuando alguien habla: intentar silenciarlo. Según acusó Tobal públicamente, Muñoz habría gestionado el cierre de su cuenta de Facebook como represalia. La cuenta desapareció. Su equipo legal lo negó. Y el abogado Guillermo Pous emitió un comunicado amenazando con demandas por difamación y extorsión. Tobal no se movió. El 12 de marzo publicó los audios. Las grabaciones duraban segundos cada una, no minutos. Fragmentos de conversaciones privadas donde la voz de un hombre habla con la naturalidad de quien cree estar completamente a salvo. La más viral fue sobre la casa. Una propiedad en Beverly Crest, California, que según testimonios de múltiples fuentes, está registrada a nombre de Ana Bárbara o de una empresa relacionada con ella. La voz dice: «Mi sueño es quedarme con esta casa. Sería pendejo dejar todo. Para». Escucha esa frase otra vez. Sería pendejo. No me duele irme. No quiero perder lo que construimos. La palabra que usa para describir no quedarse con la casa de su esposa es pendejo. Y más adelante, cuando la interlocutora pregunta si su salida es quedarse con la propiedad, responde que sí, que su plan es hacer dinero donde yo pueda pagar más, para decir: «Aquí está lo que tú pagaste». Después de eso, continúa: «Podrá mandarla a la verga». Palabras textuales. Sin edición. Sin contexto que cambie su significado. La segunda grabación golpeó de otra manera, la que no tiene que ver con el dinero sino con los hijos, la que Ana Bárbara no pudo escuchar entera, según fuentes cercanas a TV Notas. La voz dice: «Si ella no tuviera a esos hijos, sí estuviéramos bien». Y en otro fragmento: «Chema es bien manipulador y le mete cosas en la cabeza. Que a Emiliano lo teníamos que correr, que Chema se quedara y que yo me tenía que ir». El mismo hombre que expulsó a Emiliano de la casa, describiendo a los hijos de su esposa como un problema que resolvió. El mismo hombre que en entrevistas decía que los amaba como propios. Grabado. Y aquí hay algo que nadie ha juntado todavía.
En múltiples entrevistas a lo largo de los años, Ana Bárbara usó una frase específica sobre la maternidad. Dijo que sus hijos le salvaron la vida, no como metáfora. Como descripción literal, que cuando estaba en el peor momento de la anorexia, cuando no quería comer ni estar con ellos porque sentía que no los sabía educar, fue el amor por ellos lo que la ancló, lo que la mantuvo comiendo, lo que la trajo de vuelta desde Barcelona, sus hijos como el único ancla que no falló cuando todo lo demás se derrumbó. Ahora pon eso junto a la voz de Muñoz diciendo, si ella no tuviera a esos hijos, sí estuviéramos bien. El hombre que vivía con ella durante 10 años no sabía, o no le importaba, que esos hijos eran literalmente la razón por la que ella seguía viva, o lo sabía y lo dijo de todas formas. Ninguna de las dos opciones lo deja bien. Y luego está lo que dijo en terapia, donde la gente baja la guardia porque cree que eso es privado, donde Muñoz describió a Ana Bárbara con exactamente 2 palabras, depresiva y manipuladora. 2 palabras que no son un desahogo emocional. Son la construcción de una narrativa muy específica, la de un hombre atrapado con una mujer enferma y controladora de la que necesita escapar. La narrativa que justifica el plan. La que, si algún día hay divorcio y proceso legal, podría servir para mucho más que para desahogarse en un consultorio. Pero en terapia dijo 2 cosas más que el guión de la farándula no ha terminado de analizar. Primera, que quería hijos de sangre propios. Una frase que, puesta junto a los audios donde dice que si ella no tuviera a esos hijos, sí estuviéramos bien, construye una imagen muy concreta de lo que Muñoz veía cuando miraba a esa familia. No una familia, un obstáculo. Niños que no eran suyos ocupando un espacio que él quería para algo diferente. Segunda, que Ana Bárbara lloraba a las 4 de la mañana y no lo dejaba dormir. Una queja doméstica dicha en un consultorio, que suena banal hasta que la pones en contexto. Es la misma mujer que batalló contra la anorexia, que enterró a su hermana, que pasó por 2 divorcios y una clínica en Barcelona. Una mujer que llora de madrugada no es una mujer difícil, es una mujer que carga demasiado. Y el hombre que la describe como un problema de insomnio en lugar de como alguien que necesita apoyo, ya te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo la veía. Él cree ser invencible. Eso lo dijo Brenda antes de que existiera ningún audio. Ahora los audios lo confirman. El abogado Guillermo Pous publicó un comunicado calificando los audios de falsos, tendenciosos y carentes de sustento. El periodista Francisco Cantú lanzó en Ventaneando una acusación que nadie esperaba, que Tobal había llegado a planear secuestrar a Ana Bárbara para quedarse con Muñoz sin obstáculos. Una acusación sin prueba pública que Tobal no desmintió de manera directa. Muñoz la acusó formalmente de extorsión. 2 personas que se acusan mutuamente de planes criminales, ninguna con evidencia pública concluyente. Pero hay algo en todo ese caos legal que el guión de la farándula está contando como eventos separados y que en realidad es una sola cosa, un sistema. Muñoz demandó a Seriani en 2025 por revelar su pasado. Perdió y pagó costas. Lo volvió a demandar en noviembre. Volvió a perder. Ana Bárbara demandó a Seriani para obtener una orden que le prohibiera hablar de Jerónimo. La orden fue concedida. Ana Bárbara demandó a Gustavo Adolfo Infante, enterrando la carta autógrafa donde ella misma describía los maltratos de Muñoz debajo de un proceso judicial. Muñoz amenaza con demandar a Tobal por los audios, pero no presenta la demanda porque, como ella misma señaló, hacerlo obligaría a verificar si las grabaciones son reales. Y Patti Chapoy, con una fuente que dice tener más pruebas, guarda silencio. Eso no es torpeza legal. Eso es un sistema diseñado para que nadie pueda contar esta historia completa sin correr un riesgo. Cada periodista que se acerca termina con una demanda encima. Cada familiar que habla termina siendo tachado de interesado o de resentido. Cada prueba que aparece queda enterrada debajo de una contraacusación. Y en el centro de ese sistema, callada, una mujer que podría terminar con todo hablando y que lleva 10 años eligiendo no hacerlo. Tobal respondió a todo con la frase más contundente del mes: que me demanden. ¿Por qué crees que no lo hacen?
Porque Ángel sabe que no es inteligencia artificial. No lo demandaron, al menos no todavía. Analiza eso un momento. Un abogado que emite comunicados de amenaza pero no presenta demanda. Un hombre con historial de demandar periodistas y perder. Un entorno que llama falsos a los audios, pero no explica qué hay de falso en ellos. Eligieron esas palabras, no otras. Y esa elección lo dice todo. Y luego Tobal hizo algo que nadie esperaba. En sus últimas publicaciones, antes de borrarlas, le escribió directamente a Patti Chapoy, la periodista más poderosa del espectáculo mexicano, conductora de Ventaneando durante décadas, la mujer cuya palabra sobre un escándalo puede encenderlo o apagarlo. Le dijo que tenía más material, que estaba dispuesta a entregárselo. Patti Chapoy no respondió públicamente. La periodista más influyente del medio mexicano con una fuente que dice tener más pruebas, y silencio. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nadie está haciendo todavía. Pero para entender por qué ese silencio es posible, por qué una historia con tanto material documentado puede mantenerse en parte guardada durante años, hay que entender quién es Ana Bárbara, no la reina grupera. La mujer detrás de ella. La que aprendió desde niña que callar cuesta menos que hablar. Río Verde, San Luis Potosí. Una ciudad pequeña de calles polvorosas donde el entretenimiento principal, los fines de semana, son las ferias del ejido y los concursos de canto infantil. Altagracia Ugal de Mota, tercera de 6 hermanos, era ya a los 8 años la segunda voz de su hermana mayor Viviana. Subía a los tablados de las fiestas del pueblo a cantar, y lo que encontraba ahí, en el aplauso de desconocidos, era algo que dentro de esa casa numerosa y de condiciones modestas no siempre estaba disponible. La certeza de que valía algo, de que era vista, de que importaba. Guarda eso, porque va a volver a aparecer más adelante con mucha fuerza. En 1984, con 13 años, obtuvo el tercer lugar en el festival televisivo Juguemos a Cantar. En 1988 ganó el título de Señorita San Luis Potosí. Y con la seguridad de que tenía algo que el mundo quería escuchar, se mudó a la Ciudad de México a finales de los 80, con una determinación que la gente que la conoció en esa época describe de una sola manera. Era capaz de cualquier cosa para no volver. Dormía donde la dejaban. Cantaba en bares bohemios donde a veces había 5 personas y a veces ninguna. Ganaba lo necesario para comer, no más. En 1993 llegó el momento que dice todo sobre quién es esta mujer cuando quiere algo. La nombraron embajadora de la canción ranchera, título que la llevó a cantar ante el Papa Juan Pablo II en su visita a México. Le dijeron que no había espacio en el programa para su número. Interrumpió la misa y cantó de todas formas. El Papa la bendijo. Quizás tú también has conocido a alguien así. Alguien que no espera el permiso de nadie porque aprendió muy pronto que esperar es una forma de quedarse atrás. Esa energía la llevaría a la cima del regional mexicano. Y esa misma energía, aplicada a las relaciones en lugar de a los escenarios, sería la que más daño le haría después. Desde muy joven, Ana Bárbara desarrolló anorexia que con los años mutó en bulimia. Lo confesó ella misma. En mi caso fue mi historia, con tanta depresión y tanta situación que quizá yo no sabía sobrellevar. Aprendió a funcionar con el cuerpo vaciado, a sostener una imagen impecable mientras por dentro algo se desmoronaba. Quizá tú también conoces esa sensación. La de sonreír en público mientras por dentro estás cargando algo que no le puedes contar a nadie. El primer hombre que marcó el patrón fue José Manuel Figueroa, hijo mayor del legendario Joan Sebastián. Y hay algo en ese romance que casi nadie cuenta en su contexto completo. Ana Bárbara no llegó a José Manuel Figueroa como una desconocida. Llegó como alguien que ya formaba parte del mismo mundo que su padre. En sus primeros años en la Ciudad de México, antes del Grammy y las portadas, Ana Bárbara abrió conciertos de los Tigres del Norte, de Bronco, de los Bukis. Joan Sebastián era una figura central de ese universo y cruzó su camino con ella en esa época. Lo que significa que cuando el romance con el hijo llegó, no era solo un romance dentro de la industria.
Era un romance dentro de un círculo donde el padre ya la conocía, donde había historia previa, donde los vínculos eran más profundos que los de dos personas que se encuentran por primera vez. Eso nunca se dice cuando se cuenta esa historia. Y explica por qué ese romance fue tan intenso y por qué terminó dejando una herida que todavía no se cerró 2 décadas después. El romance fue explosivo. Las portadas de las revistas de espectáculos de aquella época los retrataban como la pareja dorada del regional. Duró 1 año. Terminó de una forma que Ana Bárbara nunca terminó de contar. Cuando Alicia Machado acusó a Figueroa de haberla golpeado con una bota y pateado en Cuernavaca, le preguntaron a Ana Bárbara si ella también vivió violencia con él. Su respuesta fue una de esas frases que pesan más por lo que no dicen: a mí nada más no me hagan hablar, porque el día que hable. No terminó la frase. En marzo de 2026, en pleno escándalo con Muñoz, Seriani filtró audios atribuidos al propio Figueroa con referencias a la pérdida de 2 embarazos durante esa relación. 2 embarazos perdidos. Si son reales, nadie los lloró en público. Se fueron en silencio, como tantas cosas en la vida de esta mujer. El 22 de octubre de 2001, su hermana Marisa, 26 años, modelo y la más alegre de los hermanos según quienes la conocieron, murió en un accidente automovilístico en las carreteras de San Luis Potosí. Quienes estuvieron cerca de Ana Bárbara en los días que siguieron cuentan que fue la primera vez que la vieron sin respuesta. La primera vez que la terquedad que la trajo desde Río Verde no alcanzó para sostenerla del todo. Años después, cada 22 de octubre, publicaba la misma foto de Marisa con las mismas palabras: «Te amo siempre». Y entonces llegó Mariana Levy. El 29 de abril de 2005 era domingo, Día del Niño. El Pirru conducía su camioneta por las calles de Lomas de Chapultepec rumbo a Six Flags. Llevaba a Mariana en el copiloto, a sus hijos Paula y José Emilio, y a las amigas de María, la hija mayor de Mariana. En el cruce de Prado Sur y Montes Urales, la camioneta se detuvo en el semáforo. Un hombre armado se acercó. Mariana bajó del coche corriendo hacia un policía. Regresó, se volvió a sentar, y le dijo a El Pirru exactamente 4 palabras: «Me voy a desmayar». Y cayó. Un paro cardíaco fulminante. 39 años. Sus hijos en el asiento de atrás cuando su madre murió. Lo que muchos no saben es que Ana Bárbara ya había cruzado caminos con Mariana antes. Ella misma lo contó. En 2001 la invitaron a una boda y encontró a El Pirru con Mariana, embarazada. Le sobé la panza y le pregunté cómo se iba a llamar. La segunda vez que se la encontró, Mariana estaba embarazada de José Emilio. Le volvió a sobar la panza. Esta semana esa anécdota volvió a circular con una ironía que nadie había anticipado. En TikTok, millones de personas conectaron la historia de Ana Bárbara con la de Ángela Aguilar, quien también estuvo cerca del embarazo de Cazzu antes de casarse con Nodal. Los videos de comparación se viralizaron con un texto que decía simplemente: «El patrón». 2 mujeres, 2 embarazos ajenos que presenciaron, 2 hombres que les llegaron después, 2 escándalos que México siguió en tiempo real. Al mes de haberle dado el pésame, Pirru y yo empezamos a tener un acercamiento más allá, reconoció Ana Bárbara en entrevista con Telemundo. En julio de 2005 eran novios. En enero de 2006, marido y mujer. 3 meses después de la muerte de Mariana Levy, México la crucificó. Ella se cayó las críticas, se casó de todas formas, dejó su carrera en pleno apogeo y se dedicó a criar a 4 niños. Paula le preguntó con 3 años si la podía llamar mamá, y ella dijo que sí. La relación con El Pirru duró 4 años. Pero lo que Ana Bárbara contó sobre ese matrimonio en 2021, en una entrevista con la revista Quién, nunca terminó de procesarse públicamente en su total peso. Lo llamó el infierno que viví. Una sola palabra. La misma mujer que dejó su carrera en pleno Grammy Latino, que adoptó a los hijos de la mujer muerta, que soportó 2 años de crucifixión mediática por casarse 3 meses después del entierro de Mariana Levy, la llama después un infierno. No una etapa difícil,
No una relación complicada, un infierno. ¿Por qué importa eso ahora? Porque 4 años después de salir de ese infierno, estaba en un gimnasio de Los Ángeles, bajando la guardia frente a un hombre que no le dijo su nombre real. El patrón de Ana Bárbara no es el de alguien que no ve las señales. Es el de alguien para quien el infierno que ya conoció se convirtió en el termómetro de lo que reconoce como amor intenso. Si aguantaste algo que después llamarás infierno, y el siguiente hombre no llega al nivel de ese infierno, tu cerebro lo registra como seguro, como amor normal, como algo que puedes manejar, hasta que los audios te dicen que ese hombre lleva años planeando robarte la casa y que tus hijos le sobran. La anorexia regresó con toda su fuerza tras el divorcio. Llegó a pesar 57 kilos con 1,75 m de estatura. En 2011 fue internada en una clínica en Barcelona. Se te olvida comer y comes mal y puede ser fatal. Ya no quería ni estar con mis hijos porque sentía que no los sabía ni educar. Pero ese mismo año, saliendo de Barcelona, Ana Bárbara tomó la decisión más autónoma de su vida reproductiva. Reveló que estaba embarazada de su tercer hijo biológico. El padre era el cantante Rayleigh Barba, su amigo de años. No fue una relación romántica. Fue un pacto deliberado entre dos personas solteras que decidieron traer un hijo al mundo juntos. Ella lo eligió. Ella lo diseñó. Jerónimo nació en diciembre de 2011 y hoy tiene 14 años. Guarda ese nombre. Porque Jerónimo es el mismo hijo que años después Muñoz rodeó de cámaras de vigilancia y el mismo que hoy está protegido por una orden judicial. El hijo más autónomo en su origen. El más atrapado en su presente. Y en ese mismo periodo, una camioneta de su propiedad atropelló y mató a Florentina Vázquez Mier, turista de 79 años, en las calles de Cancún. Ana Bárbara declaró ser copiloto. Taxistas presentes en el lugar declararon haberla visto bajarse del asiento del conductor. El caso se cerró sin condena, sin juicio, sin consecuencias legales para nadie. Seriani lo revivió en marzo de 2026 como parte de un patrón, situaciones graves que se resuelven con una rapidez que especialistas jurídicos han descrito como llamativa. El patrón de protección que rodea a Ana Bárbara no empezó con Muñoz, lleva mucho más tiempo. Y fue exactamente esa vulnerabilidad, la de una mujer que ha sido protegida y también ha necesitado protección, la que Ángel Muñoz encontró en ese gimnasio de Los Ángeles en 2014. Hasta aquí tenemos a una mujer que llegó de la nada, que construyó una de las carreras más sólidas del regional mexicano, que adoptó a los hijos de la mujer muerta, porque ese amor le pareció más fuerte que cualquier escándalo, que salió de una clínica en Barcelona y tomó la decisión más libre de su vida, teniendo un hijo con su mejor amigo, y que en 2014 conoció en un gimnasio a un hombre que no le dijo su nombre real. Eso ya es suficiente para que la historia sea oscura. Pero lo que viene a continuación lo hace peor. El problema con Ángel Muñoz no empezó el 12 de marzo de 2026. Empezó mucho antes. Y lo que lo hace aún más perturbador es que no lo vio nadie que no estuviera muy cerca. Todos los que estaban cerca lo vieron perfectamente. Las primeras advertencias llegaron de los propios hijos. En 2023, José Emilio Fernández Levy, el chico criado por Ana Bárbara desde bebé después de que su madre Mariana muriera, tenía 19 años y decidió que ya era suficiente. Describió un régimen doméstico que llamó tipo militar. Castigos como estar parado de cara a la pared durante horas, gritos con palabras altisonantes, humillaciones constantes, y la instalación de cámaras de vigilancia en la habitación de Chema, el hijo de 17 años de Ana Bárbara con el pirrú. Al que peor trataba era a Chema, desde muy chiquito. Hasta me daba coraje estar ahí viendo eso y no poder hacer nada. La respuesta de Ana Bárbara fue romper en llanto en cámara y acusar a José Emilio de haberla grabado sin permiso para vender la nota a los medios. José Emilio reconoció que intentó vender información, pero negó haberla grabado, y añadió algo que en ese momento sonó a excusa y que hoy suena como lo que era:
Lo hice porque tenía 17 años, no tenía a nadie y tenía la desesperación de comer. El Pirrú envió una carta pública de primera mano. Defendió a José Emilio, denunció las cámaras de vigilancia, reveló que viajó a Los Ángeles porque Chema lo llamó diciendo, «Ya no quiero estar aquí». Pero hay una parte de esa carta que casi nadie menciona porque resulta incómoda en todos los sentidos. El Pirrú se refirió a José Emilio con las palabras que ningún padre debería usar para describir a su propio hijo. Lo llamó una combinación genética fallida. Un padre que sale a defender a su hijo con esas palabras en un comunicado público. Un chico herido por casi cada adulto de su vida. Por Muñoz dentro de la casa, por su propia madre que eligió no creerle y por su padre biológico con la frase más cruel posible justo cuando intentaba ser su defensor. Ese es el contexto en el que José Emilio Fernández Levy creció y el contexto en el que esta semana salió a decir que si Ana Bárbara necesita un abrazo que a él la tiene. Eso no es de un chico resentido, es de alguien que aprendió a querer a pesar de todo. El hermano de Ana Bárbara, Pancho Ugalde, lleva 5 años distanciado de ella. En las semanas del escándalo con Tobal, habló sin rodeos. Hace 8 años, descubrí cosas de este tipo, fui a verla y no nos pusimos de acuerdo. Y añadió la teoría más cínica y posiblemente más certera de toda esta semana. Quizá a mi hermana le sale más barato quedarse con él que divorciarse. Una frase que cuando se cruza con la demanda que el mismo Pancho le puso a Ana Bárbara por coautoría de 3 canciones que valen millones, lo busqué. Niña mimada y fruta prohibida adquiere una textura incómoda. En esta familia, durante años, casi todos querían algo de ella. Unos por amor, otros por dinero. Y el que resultó más peligroso fue el que entró por la puerta del gimnasio con nombre falso. El periodista Gustavo Adolfo Infante añadió una capa que pocos han explorado. Ante las cámaras de primera mano, advirtió que tenía en su poder una carta escrita por la propia Ana Bárbara, con su letra, donde ella misma describía los maltratos de Muñoz. Una carta autógrafa. La víctima documentando lo que le ocurre en sus propias palabras. Infante nunca la mostró, porque Ana Bárbara lo demandó en 2024 ante la Procuraduría de Delitos Sexuales, acusándolo de acoso a un menor relacionado con Jerónimo. 2 personas atacándose legalmente al mismo tiempo, las 2 guardando el mismo secreto sobre el mismo hombre. La carta que probaría todo enterrada debajo de una demanda cruzada. La madre de Ana Bárbara completó el cuadro. Muñoz la corrió a empujones de la casa de su propia hija. Me expulsó violentamente de la casa de mi hija por defender a mis nietos. Pancho Ugalde lo confirmó ante Univisión con la palabra más contundente de toda esta historia. A empujones la corrió este criminal. Criminal. Las niñeras Katy y Marta, 18 años en la casa de Ana Bárbara, publicaron el 12 de marzo un comunicado que confirmó punto por punto lo que José Emilio había denunciado. Y añadieron el dato que dejó a la farándula sin palabras. Emiliano, el hijo mayor, primogénito de 25 años, no se fue de la casa. Lo expulsaron. Emiliano no se fue de la casa por influencia nuestra. Fue expulsado por el señor Muñoz. Al no tener a dónde ir, le brindamos apoyo temporal durante 2 años. 2 años viviendo en la casa de las exniñeras porque el hombre de su madre lo echó a la calle. Y en marzo de 2025, Seriani reveló que Emiliano, durante ese periodo de aislamiento, pasó por un episodio en el que se encontró con un arma mientras atravesaba una depresión severa. Ana Bárbara presentó de inmediato una demanda para obtener una orden judicial que le prohibiera a Seriani hablar públicamente del asunto. La orden fue concedida, pero las niñeras añadieron un detalle con fecha exacta que nadie ha desarrollado suficientemente. El 20 de diciembre de 2025, menos de 3 meses antes del escándalo público, ocurrió un incidente en el domicilio de Beverly Hills que, según su comunicado, las llevó a presentar denuncia formal. Jerónimo, el hijo menor de Ana Bárbara, 14 años, las agredió físicamente. Y según el relato de las propias niñeras, Muñoz habría estado dirigiendo la situación desde otro cuarto de la casa, a distancia,
por teléfono, mientras el episodio ocurría. «Para. Deja que eso cale». Un hombre que no estaba en la habitación pero que supuestamente estaba al otro lado del teléfono, mientras un adolescente de 14 años agredía a dos mujeres que llevaban 18 años cuidando a esa familia. Un niño de 14 años siendo presuntamente usado como instrumento. Eso no es maltrato doméstico convencional. Eso es algo más oscuro y más calculado. Y ocurrió 20 días antes de Navidad de 2025, en la misma casa donde Ana Bárbara había anunciado en enero una pausa en su carrera porque lo necesita mi alma. Ahora bien, las niñeras no renunciaron en marzo de 2026 cuando salió el escándalo. Renunciaron hace 5 años. Hace 5 años. Lo que significa que dejaron la casa alrededor de 2021, el mismo año en que Ana Bárbara formalizó públicamente su relación con Muñoz, y que desde ese momento hasta el escándalo público de esta semana vivieron bajo lo que ellas mismas describieron como amenazas, intimidación y acusaciones difamatorias que dañaron su reputación durante media década. 5 años de dos mujeres que trabajaron 18 años en esa casa, siendo silenciadas activamente, sin que nadie las escuchara, sin que nadie publicara su historia, sin que el sistema de protección que rodea a Ana Bárbara las considerara una amenaza suficientemente seria como para dejarlas hablar. El sistema de silenciamiento no empezó con Tobal. Empezó con las personas más cercanas a los hijos, y duró 5 años. Esto es lo que los audios no hicieron. No revelaron a un hombre diferente. Revelaron al mismo hombre que todos describían desde hace años. Solo que esta vez grabado. La reacción de la familia fue inmediata, unánime y sin matices. José Emilio Fernández Levy salió primero. El tiempo me dio la razón y fue mucho más rápido de lo que todos esperábamos. No estoy yo loco. Es una mala persona, que le ha hecho un mal impresionante a Ana Bárbara. Y luego añadió lo que nadie esperaba. Si ella necesita un abrazo, amor, que a mí me tiene. Yo soy su hijo y ella es mi mamá. Del hijastro expuesto en llanto nacional al hijastro que la espera con los brazos abiertos. Del chico al que su padre llamó combinación genética fallida, al joven que decide querer sin condiciones. Y del chico que intentó vender una nota para poder comer al joven que hoy vende tacos y chilaquiles en la casa que Mariana Levy dejó en herencia para pagar sus gastos. El nieto de Talina Fernández, la dama del buen decir, el hijo de una de las actrices más queridas de México, vendiendo comida en la calle para sobrevivir mientras el hombre que lo expulsó de la única casa que conoció dormía en Beverly Hills. Eso es lo que Muñoz dejó a su paso. No solo una infidelidad, un rastro. Paula Levy, su hermana, la otra hija de Mariana Levy, criada por Ana Bárbara, ofreció la postura más mesurada y también la más extraña. En 2024 había dicho sobre su relación con Ana Bárbara: «Estamos en pausa». Y cuando le preguntaron por Muñoz, respondió que durante el tiempo que convivió con él, nunca noté un comportamiento extraño. Los dos criados en la misma casa. Los dos con la misma madrastra, los dos bajo el mismo techo con el mismo hombre durante años, y uno lo vio todo desde el principio y el otro no vio nada, o dice que no vio nada. Don Antero Ugalde, el padre, con 83 años, la llamó malagradecida. La acusó de haberle quitado la mensualidad de 2,000 pesos a su madre, bajo instrucciones de Muñoz, y dijo: «Me mató en vida, me cambió por el galán». Pero hay algo en esa reacción que nadie está leyendo en su contexto completo. Antes de que salieran los audios, cuando el escándalo todavía era solo la versión de Tobal sobre la infidelidad, don Antero ya había dicho algo que circuló mucho menos: «Ojalá le quite todo». No después, antes. Un padre que ante la noticia de que el marido de su hija tiene una amante, responde deseando que ese hombre se quede con todo lo de su hija. No es crueldad. Es la desesperación de alguien que ya no sabe qué más decir para que ella despierte. Esmeralda Ugalde no habló directamente, pero publicó una historia de Instagram con una frase de Anthony Hopkins: «Las personas te dan lo que son, no lo que mereces». Y flotó también:
Desde el canal de Seriani, la revelación sin confirmar de que Muñoz le dijo a Tobal que una hermana de Ana Bárbara se le había declarado y que él la rechazó sin nombre, sin prueba. Pero en la semana donde todo ya parecía posible, la pregunta quedó en el aire. Muñoz fue captado llegando al pequeño departamento en Beverly Hills. Ante las cámaras del programa Siéntese quien pueda, dijo únicamente, «No, nada, ¿por qué?», y se alejó. Al día siguiente lo volvieron a ver llegar al mismo lugar. Mientras todo eso ocurría, Ana Bárbara apareció en Mérida. Fue captada llegando al aeropuerto acompañada de su hijo José María, Chema, el adolescente de 17 años que Muñoz describe en los audios como bien manipulador, madre e hijo caminando juntos. Los reporteros se acercaron, preguntaron sobre los audios, preguntaron sobre la separación. Ana Bárbara no respondió, siguió caminando, Chema a su lado. El mismo hijo que el hombre de su casa describía en grabaciones privadas como el problema de la familia, caminando al lado de su madre mientras el mundo entero pedía una explicación que ella no estaba lista para dar. Esa imagen, sin palabras, dijo más que cualquier comunicado. En enero de 2026, 2 meses antes de los audios, Ana Bárbara había anunciado una pausa indefinida en su carrera. «Me voy a tomar un pequeño break porque lo necesita mi alma y mi corazón». Leída hoy, esa frase tiene otro peso. No la anunció porque estuviera cansada de girar. La anunció alguien que ya sabía que algo dentro de su casa se estaba rompiendo y que todavía no encontraba la salida. El Bandida Tour 2026 no aparece en las plataformas de venta de boletos. Y en el periodo entre esa pausa de enero y los audios de marzo, circuló algo que añade la última capa de complejidad moral a toda la historia. En julio de 2025, Seriani y Vanguardia MX reportaron que circulaban mensajes entre Ana Bárbara y el cantante Gerardo Ortiz que algunos describieron como de naturaleza amorosa. Una supuesta infidelidad de ella hacia Muñoz en el mismo periodo en que él ya tenía el romance activo con Adriana Tobal. Nunca fue confirmada. Nunca fue desmentida con pruebas. Pero si fuera real, cambia la dinámica de poder de este matrimonio de manera radical. No una víctima y un victimario, sino 2 personas que estaban destruyendo lo mismo desde lados distintos. La complejidad moral de esta historia es exactamente eso. Compleja. Ana Bárbara no es una santa que sufrió en silencio. Es una mujer de carne y hueso, que tomó decisiones buenas y malas, que protegió y que hirió. Lo que hace que su historia sea real. Lo que la diferencia de una telenovela donde alguien es completamente bueno y alguien es completamente malo. Lo que más preocupa a su entorno en estos días no es el escándalo público, es la salud. Lo que más tememos es que pueda recaer en la anorexia y la bulimia. Todo esto es muy fuerte para ella. Está devastada, dijo una amiga cercana al programa Posta. El trastorno es como el alcoholismo. Solo por hoy. Aunque no haya bajado de peso, un día me puede dar el bajón y dejo de comer porque me dio depresión, describió ella misma en entrevista. Lo que la hizo cambiar de posición definitivamente no fue la infidelidad, según fuentes de TV Notas. Fue el audio donde Muñoz habla de los hijos. El trancazo vino cuando salieron los dichosos audios en los que él dejó claro que quería quedarse con la casa y que sus hijos no existieran. Eso le partió el corazón. Fue la gota que derramó el vaso. Y Adriana Tobal el 22 de marzo publicó un mensaje extenso dirigido a Muñoz. Es verdad que aún te amo y te extraño. Y también es verdad que tuve que sacar todo porque me amenazaste. Me humillaste y me dijiste cosas hirientes. Después de unas 9 horas lo borró. Pero ya lo habían visto millones. Y aquí es donde la historia de esta semana se convierte en otra cosa. Deja de ser el escándalo de una infidelidad y se convierte en el espejo de algo que Ana Bárbara ha vivido una y otra vez desde que era una niña de 8 años, aprendiendo que el aplauso llena lo que la vida no da. Una mujer que perdió embarazos con un hombre que hoy no termina de reconocerlos, que se casó 3 meses después de la muerte de una mujer con cuyos hijos quedó para siempre.
que dejó su carrera en pleno apogeo para criar a 4 niños y terminó en una clínica de Barcelona después del divorcio, que tuvo un hijo sola porque después de todo lo que vivió, decidió que la maternidad iba a ser en sus propios términos, que durante 10 años escuchó a su madre, a su padre, a sus hermanos, a sus hijastros, a sus niñeras, a su exmarido, a 2 jueces y a varios periodistas decirle lo mismo sobre el hombre que tenía en casa, y que siguió eligiéndolo. Quizá tú también has conocido a alguien así, alguien que sabe exactamente lo que debería hacer, pero no puede moverse porque el miedo a quedarse sola pesa más que cualquier audio, cualquier niñera, cualquier padre de 83 años que dice, me mató en vida. El tipo de miedo que no se explica con la cabeza, porque no vive en la cabeza, vive en el cuerpo, en el estómago, en el mismo lugar donde comenzó la anorexia hace 4 décadas. Pero hay algo que pocas personas están mirando de frente en esta historia y que cuando lo ves no puedes dejar de verlo. Durante los 10 años de Muñoz, Ana Bárbara perdió uno por uno casi todos los vínculos cercanos que tenía. Pancho Ugalde, 5 años sin hablar con su hermana. La madre, expulsada a empujones de su propia casa. Don Antero dice que no la verá antes de morir. Emiliano, 2 años viviendo en casa de las niñeras después de ser expulsado. Chema, se fue a vivir con su padre el Pirrú. José Emilio, roto y reconstituido. Paula Levi, en pausa. Las niñeras Katy y Marta, 5 años de hostigamiento después de renunciar. Pon todos esos nombres en una lista. Léela de arriba a abajo. Eso no es una familia que se fue alejando por razones distintas. Eso es el mapa de lo que Muñoz construyó en 10 años, una mujer rodeada únicamente de él, sin hermanos con quienes hablar, sin madre en casa, sin padre que la visite, sin hijos mayores bajo el mismo techo, sin niñeras de confianza, sin periodistas que puedan hablar sin enfrentar demandas. Una mujer sola con un hombre que planeaba robarle la casa. Así es como funciona el aislamiento cuando está bien ejecutado. No lo ves hasta que miras la lista completa. El patrón que rodea a Ana Bárbara no es el de la mujer que no sabe lo que pasa. Es el de la mujer que sabe, pero elige no ver, porque lo que hay al otro lado del no ver es el vacío que aprendió a temerle desde Río Verde. Pero hay algo que pasó esta semana que no había pasado antes. Los audios, el plan concreto, grabado, con fechas y estrategias. Sería pendejo dejar todo, divorciado y estúpidamente millonario en 3 años, la voz del hombre sin el filtro de las cámaras hablando de los hijos de su esposa como si fueran un problema de logística, con la serenidad de alguien que cree ser invencible, que ya calculó todo, que solo está esperando el momento correcto. La ironía que cierra esta historia con todo su peso es esta. En toda su carrera, Ana Bárbara escribió y grabó una canción llamada La trampa maldita. La letra describe exactamente lo que vivió en este matrimonio, y fue ella quien la escribió. Décadas antes de conocer a Muñoz, ya había puesto en palabras lo que le pasaría. Lo cantó en escenarios de todo México y Estados Unidos. Lo cantó con lentes de sol en una historia de Instagram el 17 de marzo, con el closet detrás de ella notablemente vacío. Tu amor es una trampa maldita. Una niña de Río Verde que aprendió que el aplauso llena lo que la vida no da. Una reina grupera que durmió donde la dejaban y que cantó para el Papa porque nadie le iba a decir que no podía. Una mujer que adoptó a los hijos de la mujer muerta porque ese amor le pareció más fuerte que cualquier escándalo. Un exmarido que la abandonó. Un hombre con nombre falso que llegó al gimnasio. Una amante que grabó. Y Altagracia. Todavía en silencio, todavía sin hablar. La pregunta que la farándula mexicana tiene pendiente es ¿cuándo va a hablar? Y si la historia de esta mujer enseña algo, es que cuando Ana Bárbara habla, lo hace con todo el peso de lo que aguantó callada. Y lo que aguantó callada esta vez alcanza para mucho. Si este video te pareció importante, suscríbete y activa la campana. Pronto viene otro caso que lleva años esperando que alguien lo cuente completo. La historia de los hijos que Mariana Levy dejó huérfanos, el ciclo que no terminó, y lo que nunca se dijo sobre esa muerte en el semáforo de Lomas de Chapultepec.